uno de mis grupos prácticos es de que en el libro no está en ese orden. Generalmente se ve primero la cadena de transporte de electrones, después recién el ciclo de Krebs y después recién la glucólisis. Así está desde hace décadas, creo, en el libro de bioquímica de Harper. Y no es un flujo muy bioquímico, fisiológico, digamos, porque en la glucólisis del citosol empiezan procesos de oxidación que van a producir insumos para el ciclo de Krebs y para la cadena de transporte de electrones. Por eso en nuestro plan global está primero glucólisis, no con el orden que tiene el libro. En segundo lugar, vamos a indicar de inicio de que el ciclo de Krebs, lo mismo que la cadena de transporte de electrones, donde se realiza la fosforilación oxidativa, ocurren en la mitocondria. Entonces, un poco de historia o de prehistoria o de antecedentes es que por ser médicos tenemos que tener una idea muy clara de cómo se originó todo. Lo vengo diciendo y siempre lo hago con mis alumnos en la práctica. La vida se ha iniciado hace aproximadamente unos 3.500 millones de años. No estamos hablando de 2.000 años, ni de 1.000.000 de años, ni de 10, ni de 100, ni de 1.000. Estamos hablando de 3.500 millones de años. Una cantidad de tiempo inconmensurable, pero que ha permitido, pues, que los procesos aleatorios, al azar, evolutivos, puedan generar que en este momento René González esté hablando para 4 gatos, que eso es lo que más o menos vienen a la teoría de ustedes. Entonces, y se inicia la vida probablemente en esa época tan antigua y probablemente a través de fracciones del ARN que empezaron a replicarse y que en algún momento tuvieron la casualidad de unirse en una doble tira, que es el ADN. Y de ahí para adelante, en algunos millones de años más, rodearse de una membrana. Una membrana que permitió la vida ya en forma individual, los individuos unicelulares en esa época. En esa época en que el oxígeno era muy escaso, no llegaba ni de lejos al 21% que actualmente es en nuestra atmósfera la concentración. Por lo que todas las formas vivas tenían dos categorías. Una de ellas eran las células procariotas, sin núcleo y sin organelos, donde se realizaba la glucólisis, escasamente la glucólisis. Y otros eran células primitivas llamadas arqueas, que consistían en las mitocondrias, donde se desarrollaba el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones con su fosforilación oxidativa. Entonces, la vida para las primeras bacterias que he mencionado, o sea, las procariotas sin mitocondria, sin núcleo, era una vida muy lenta, de muy bajísima capacidad energética, porque se basaba primero en la glucólisis de tipo aerobio y anaerobio, escasamente produciendo solamente la anaerobia, mil perdones, produciendo escasamente 2 ATPs netos por cada molécula de glucosa, que era su alimento, hasta que en algún momento, en esas épocas tan lejanas, algunas bacterias de este tipo se fagocitaron, podríamos decir, pero es mejor la palabra, endocitaron a una de esas arqueas mitocondriales y ganaron la capacidad así multiplicada por muchísimo de producir energía en base a la presencia todavía escasa, pero en constante aumento, a la presencia de oxígeno. Porque los fenómenos mitocondriales, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones son dependientes 100% de oxígeno. Entonces, eso permitió
una optimización, un desarrollo de la vida de una forma increíble, puesto que el metabolismo permitió obtener energía en grandes cantidades y no como inicialmente solamente gracias a la glucólisis de tipo anaerobio. Entonces, en este contexto es ahí donde se desarrolla el ciclo de Krebs, que es un ciclo complejísimo y que no solamente se encarga de oxidar, sino también de sintetizar, como veremos en un momento. Bien, entonces empezamos, si acaso no ven, avísenme. Tenemos acá inicialmente una imagen a la izquierda de un conjunto de mitocondrias y a la derecha una fotografía de una mitocondria coloreada, por supuesto, ¿no? Entonces, la estructura de una mitocondria es una doble capa, la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna, y a partir de esta membrana mitocondrial interna, las invaginaciones que aumentan la superficie en la cual se va a desarrollar fundamentalmente la cadena de transporte de electrones. Y en el citosol es ahí donde se desarrolla el ciclo de Krebs. Doctor, disculpe, Sí, creo que está presentando otra cosa del Classroom. No se ven las diapositivas. ya, gracias por avisarme. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué hago con esto? Por favor, ¿ahora se ve? No, doctor. A ver, de nuevo. Toda la pantalla. Ahora sí, ahora sí. Bien, ahora se ve, ¿no? Sí, doctor. Sí. Gracias. Entonces, les decía, y aquí tienen lo que he hablado, la membrana, apenas se ve, la membrana mitocondrial interna, externa y la interna que permite las invaginaciones para aumentar la superficie, donde se desarrolla la mayor cantidad de la síntesis de ATP. El ciclo de Krebs, para que se asusten un poco, es así nomás, aquí faltan las enzimas. Entonces, pero ¿para qué les muestro esto? Para indicarles de que, por supuesto, pues no es un redondito en el que van uno tras otro los pasos de este proceso cíclico, sino todo está ahí en la matriz mitocondrial y las reacciones ocurren cuando se ponen en contacto quienes deben ponerse en contacto, por ejemplo, el citrato con la acetilcoenzima A. Entonces no es así, es una sopa en la cual hay un montón de sustancias que son los intermediarios del ciclo y reaccionarán de acuerdo a sus tendencias bioquímicas, porque hay tendencias, si no sería todo un desorden y cualquier cosa reaccionaría con cualquier cosa. Es así. Entonces vamos a indicar inicialmente que el ciclo de Krebs es un proceso anfibólico, es decir, que está comprendido mediante el metabolismo de las vías catabólicas o de degradación y las vías anabólicas. Los procesos catabólicos son entonces para producción de energía, fundamentalmente.
Y en la vía catabólica podemos decir que el ciclo de Krebs es la vía final común de hidratos de carbono a través de el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, los ácidos grasos, a través de un producto semifinal de la oxidación de las grasas, que es la acetilcoenzima A, y proteínas, a través de los respectivos aminoácidos. Entonces, este proceso que puede básicamente oxidar un montón de sustancias provenientes de los 3 grandes grupos de nuestra dieta diaria, lo que nos permite entender la enorme capacidad del ciclo de Krebs. Y en la vía anabólica, síntesis de sustancias como glucosa, en lo que se llama la gluconeogénesis. Glucosa, aminoácidos. No esencial, los no esenciales. Y ácidos grasos. Entonces, con este panorama ya es fácil decir el ciclo de Krebs es un proceso increíble. Quema de todo y produce lo mismo, las 3 sustancias más importantes de nuestro organismo, tanto para la obtención de energía, como es la glucosa, como para la producción de proteínas y el almacenamiento de energía con los ácidos grasos y la formación de fosfolípidos, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante este proceso. Por eso podemos decir también acá que casi no hay patologías asociadas a defectos en el ciclo de Krebs, porque estamos viendo que es fundamental cualquier error genético en alguno de los procesos del ciclo de Krebs, sean procesos catabólicos o anabólicos, va a conducir a la inviabilidad de ese ser que ha nacido y se van a morir. Entonces, no hay mucho de clínica para hablar. En cambio, sí vamos a hablar mucho de clínica en el tema de la cadena de transporte de electrones. Aquí podemos ver, no intenten leer, pero he puesto solamente para mostrar que aquí todo lo del centro sería el ciclo de Krebs y todos estos procesos en celeste, síntesis de ácidos grasos, síntesis de porfirinas, del heme, pirimidinas, aminoácidos, son también producto en alguna circunstancia del ciclo de Krebs. Aquí vamos a ver que la respiración celular, eso que les decía un principio, la enorme capacidad de oxidación que tiene el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones en la mitocondria, permiten que la glucólisis, a través del piruvato, que es lo que he escrito hace un momento, entre al ciclo de Krebs para seguirse quemando. Glucosa termina en piruvato, ahí acaba la glucólisis y este va a seguirse oxidando, quemando en el ciclo de Krebs para producir, que ya saben ustedes, coenzimas reducidas que son una forma de energía, ATP, en la fosforilación. Entonces, pero también tenemos otros procesos que no los vamos a profundizar en este momento. Bien, empezando la vía catabólica, número 1, vía catabólica a partir de hidratos de carbono. Los hidratos de carbono como como almidón, como monosacáridos, van a acabar como glucosa o como fructosa en la glucólisis. Entonces, esta glucosa va a producir lo que es su producto final, valga la redundancia, llamado piruvato,
2 moléculas de piruvato por cada glucosa, y este piruvato va a ingresar a la mitocondria desde el citosol y va a ser sometido a la acción de una enzima que es la piruvato deshidrogenasa. Y en un proceso más o menos complejo, se va a producir 2 sustancias útiles, que son, uno, la acetilcoenzima A partir del piruvato y una molécula de NADH en este proceso acá, una molécula de NADH. Es decir, una forma ya de energía. Esta coenzima es un intermediario en la transferencia de energía. ¿Dónde va a ir el NADH? A la cadena de transporte de electrones de la misma mitocondria. Allá va a donar su energía. Los electrones que figuran acá en este H, que es hidrógeno, es el protón más su electrón, va a oxidarse liberando el electrón para producir ATP en la cadena de transporte de electrones. Este NADH está por fuera del ciclo, es decir, es una ganancia extra por fuera del proceso cíclico, que comienza cuando la acetilcoenzima A se condensa con el oxalacetato. El ácido oxalacético OAA es un intermediario del ciclo. Está al principio, digamos, del proceso cíclico. Se van a condensar y van a formar citrato. Por eso se llama ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Citrato. Citrato, a continuación, mediante una aconitasa, no estoy anotando esas enzimas, por lo que significa que no me importa mucho para el examen parcial. Y el isocitrato, esto sí es importante, mediante la isocitrato deshidrogenasa, otra enzima, el isocitrato, mediante una enzima que trabaja sobre el isocitrato deshidrogenasa, va a producir una primera molécula de NADH en el ciclo. Y esta enzima, isocitrato deshidrogenasa, tiene la capacidad de descarboxilar al isocitrato al mismo tiempo que lo deshidrogena. Entonces, ahí está una molécula de CO2, es la primera que se produce en el ciclo. Luego tenemos que el isocitrato deshidrogenado y descarboxilado se convierte en el alfa-cetoglutarato. Este compuesto nuevamente se va a deshidrogenar y descarboxilar. ¿Mediante qué enzima? Mediante la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. No estoy anotando el nombre de la enzima. Y se va a convertir en succinilcoenzima A, es decir, ingresa además una molécula de coenzima A, produciendo NADH y CO2. Ya son 2 moléculas de coenzima reducida en el ciclo. El CO2, este y este otro, es la fuente más importante, el 99,9% de CO2 del organismo. Este es el CO2, producto final del metabolismo. Este es el CO2 que exhalamos todos los días durante toda nuestra vida en la expiración. Este es el CO2 que con el agua, mediante la anhidrasa carbónica, se convierte en el ácido carbónico y que participa de procesos de equilibrio en el pH, temas que han debido ver con el tema de hemoglobina. Luego la succinilcoenzima A, mediante una cinasa, succinatotiocinasa, cinasa significa fosforilar, va a fosforilar al GDP para convertirlo en GTP, al guanosin difosfato, para convertirlo en guanosin trifosfato. Solo que para fines prácticos, sabemos, por lo menos les digo yo, que ese GTP que se produce en este paso va a convertirse luego en ATP. Por esa razón, directamente colocamos ATP. Se produce la única molécula de ATP por ciclo. Por supuesto, por cada glucosa van a ser 2, porque son 2 piruvatos. El succinato se va a convertir en fumarato. Acá, una succinato deshidrogenasa a otra vuelta va
deshidrogenar al succinato para que se hidrogene la coenzima FAD, flavina adenina dinucleótido, y se produzca FADH2, coenzima reducida, que juntamente con el NAD que se está produciendo, va a ir a la cadena de transporte de electrones para donar sus electrones y que se produzca ATP gracias a esta energía electrónica. El fumarato se va a convertir en malato, sin mayor historia. El último paso que sí nos interesa es del malato, mediante una deshidrogenasa otra vuelta y una coenzima NAD, va a convertirse en oxalacetato. Ahí está, NADH. Entonces, en este último paso se produce la tercera molécula de NADH en el ciclo. Contamos acá a la derecha 1, 2, 3 moléculas o coenzimas reducidas, portadoras de energía, una de flavina adenina dinucleótido reducido y un ATP, más el NADH de la conversión de piruvato a acetilcoenzima. Esto es por cada piruvato. Son 2 piruvatos por molécula de glucosa, si es que en algún momento alguien les pide. El cálculo de la energía por glucosa o por piruvato. Por piruvato es lo que ven y por glucosa es multiplicado por 2. Esto es lo más conocido, digamos, de los otros procesos, la vía catabólica a partir de los hidratos de carbono. Todos los hidratos de carbono acaban en glucosa o fructosa, que son las formas de monosacáridos que se pueden oxidar en la glucólisis. Veremos ahora la vía catabólica a partir de proteínas. Las proteínas también pueden quemarse, también pueden oxidarse y producir energía. Solamente que esto lo hacen de forma extraordinaria cuando no hay fuentes de hidratos de carbono en la alimentación, cuando no hay reservas de glucosa en el glucógeno hepático, cuando ya no hay reservas de ácidos grasos en nuestro tejido adiposo. Entonces, estamos diciendo claramente que lo primero que se oxida y se quema para producir energía es la glucosa y sus reservas, y después recién vienen, por ejemplo, después de un ejercicio intenso donde se gasta todo lo que significa glucógeno hepático, después recién viene la vía oxidativa de los ácidos grasos, a partir de la lipólisis de los triglicéridos del tejido adiposo. Cuando no hay grasas, cuando la persona está en inanición, desnutrición extrema, entonces recién el organismo empieza a quemar proteínas a través de sus aminoácidos, a través de los aminoácidos que conforman las proteínas. Y esta es una situación grave si se trata de personas en estado de desnutrición o de inanición. Entonces, el proceso empieza a través de que las proteínas se degradan a sus respectivos aminoácidos. Y estos aminoácidos, no todos, la gran mayoría sí, de los 20 aminoácidos, la gran mayoría, van a poder convertirse en intermediarios del ciclo de Krebs a través de procesos de transaminación y desaminación. Entonces, los aminoácidos libres se convierten en intermediarios, por ejemplo, en oxalacetato. O otros aminoácidos como el alfa-cetoglutarato. Entonces, hay varias vías de entrada, como veremos en un minuto, pero esta es la forma sencilla de entender. Aquí está escrito entonces que la degradación de las proteínas estructurales ocurre en casos extremos de inanición, desnutrición severa. Pero podemos oxidar y la oxidación de las proteínas o sus aminoácidos produce una cantidad similar en promedio de energía que la oxidación de la glucosa. Aproximadamente 4 kilocalorías por gramo, igual que la glucosa, 4,5, dependiendo qué aminoácidos son. Ok.
Esta imagen es para hacer énfasis sobre lo mismo. Aquí está más complicado. Si alguien quiere tener alguna información más específica, puede hipnotizarse un poco con esto. Tenemos el ciclo y aquí tenemos una gran cantidad de aminoácidos que están entrando, convirtiéndose en fumarato, en succinilcoenzima A, en alfa-cetoglutarato, en oxalacetato, etcétera, etcétera. Entonces nos muestra un poco la realidad con mayor detalle. No interesa el detalle, lo que interesa es lo que hemos mostrado en la imagen anterior. La vía catabólica. Hasta ahora hemos visto la vía catabólica a partir de hidratos de carbono, a partir de proteínas, y aquí vamos a ver a partir de los lípidos, que son la segunda reserva importante de energía. En el tejido adiposo, en todo el tejido adiposo, especialmente en el tejido adiposo, los ácidos grasos se almacenan como triacilgliceroles, TAG. Triacilgliceroles significa que al glicerol, a ese alcohol llamado glicerol, se unen 3 ácidos grasos, triacilglicerol, en los lípidos, en los adipocitos. Cuando hay necesidad de energía por ausencia de glucosa, cuando uno está haciendo un ejercicio intenso, prolongado, o cuando no ha comido en varias horas, unas 18 a 20 horas, que es lo que dura el glucógeno hepático de una persona en reposo, más o menos. Después de eso, cuando ya no hay más alimento, entonces el organismo recurre a la oxidación de las grasas. Para ello, las lipasas, que son enzimas, van a hidrolizar a los triacilgliceroles, liberando glicerol y liberando los 3 ácidos grasos que conforman ese triglicérido. Estos van a entrar en la mitocondria a la llamada beta-oxidación, oxidación de los ácidos grasos, que va a producir, por un lado, una gran cantidad de coenzimas reducidas de tipo NADH y FADH2, portadoras de energía que van a ir a donar sus electrones a la cadena de transporte de electrones para la producción de una enorme cantidad de ATP. Y esa oxidación de ácidos grasos tiene otro producto que es la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A va a ingresar a la mitocondria y allá se va a iniciar lo que ustedes ya han visto, que es la condensación del oxalacetato con la acetilcoenzima A para formar el citrato. Y continúa el ciclo produciéndose energía. Esta, por si acaso, para alguien que no entiende este garabato, es la representación de la membrana mitocondrial externa y esta de la interna. Aquí podemos ver el panorama. En el panorama podemos ver en la vía catabólica cómo la acetilcoenzima A, producto de los hidratos de carbono aquí arriba, que en la glucólisis producen el piruvato como producto final de la glucólisis aerobia, y este piruvato ingresa a la mitocondria y allá se va a convertir en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A ingresa al ciclo condensándose con el oxalacetato, pero también puede salir, eso vamos a ver a continuación, el citrato puede salir de la mitocondria y reproducir, mejor dicho, la acetilcoenzima A y el oxalacetato, y la acetilcoenzima A dirigirse hacia la síntesis de ácidos grasos. Ajá, entonces estamos viendo el primer vistazo o pantallazo de que los hidratos de carbono, estos que están acá arriba, pueden convertirse en grasas. Por eso no hay que comer demasiado pan, demasiada pasta, demasiado tallarín, demasiado chuño, demasiado hidrato de carbono en general, porque ese exceso va a convertirse en reservas grasas. Pero lo que estamos acabando de ver es que los ácidos grasos, cuando se oxidan, liberan acetilcoenzima A, y esta, mediante un proceso de introducción hacia la mitocondria, va a permitir que esta acetilcoenzima A que ingresa a la mitocondria entre también al ciclo para producir
NADH, FADH2 y ATP. Un adelanto para más tarde, otras clases, es que la acetilcoenzima también es responsable de la formación de cuerpos cetónicos. La acetona, el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato son cuerpos cetónicos que se producen en abundancia cuando hay diabetes no tratada. Cuando hay diabetes no tratada, no ingresa glucosa a las células, no hay glucólisis, por lo que no hay energía y por lo que se queman ácidos grasos en gran cantidad en los diabéticos no tratados, produciéndose energía, sí, pero otra cantidad de acetilcoenzima A la síntesis de estos cuerpos cetónicos que nos va a dar la cetoacidosis diabética. Ok. Empezamos la vía anabólica, hemos visto la vía catabólica, la vía anabólica de síntesis. Una primera mirada podemos ver que lo que acabamos de indicar, que el citrato puede convertirse en ácidos grasos, pero también en colesterol, que el alfa-cetoglutarato puede convertirse en algunos aminoácidos, que la succinilcoenzima A puede convertirse en porfirinas para la síntesis del heme, que el malato puede convertirse en glucosa, y que el oxalacetato también en varios aminoácidos. Entonces, este es el panorama general de la vía anabólica y veremos ahora en el número 1, la vía anabólica, síntesis de aminoácidos no esenciales. Entonces, está claro que los aminoácidos esenciales tenemos que comerlos indefectiblemente. En este proceso de síntesis de ácidos grasos, aminoácidos no esenciales, existe un conjunto de enzimas que son las desaminasas y transaminasas. Estoy recalcando esto porque el tema de enzimas, que ya ha pasado en la teoría y en la práctica también, hay un grupo de enzimas llamadas transaminasas en el hígado especialmente, justo de lo que estamos hablando ahorita, procesos de síntesis de aminoácidos en el hígado, que estas enzimas llamadas transaminasas, como la transaminasa glutámico-pirúvica, la transaminasa glutámico-oxalacética, la alanina transaminasa, que son intracelulares, intrahepatocitos, cuando el hígado sufre daño, libera estas enzimas a la sangre y uno puede pedirlas para ver y confirmar un diagnóstico, por ejemplo, de hepatitis A, o de cirrosis, o de alguna hepatopatía. Bien, estas enzimas entonces van a permitir que los intermediarios del ciclo salgan del ciclo y mediante las transaminasas y desaminasas se conviertan en los aminoácidos no esenciales. Como por ejemplo, como el aspartato, es solo un ejemplo. O como por ejemplo el glutamato, es solo un ejemplo. Y redondeamos la información indicando de que otros intermediarios del ciclo van a convertirse en otros aminoácidos. Entonces, así de simple. El por qué existen aminoácidos esenciales que tenemos que consumirlos. La respuesta fácil es una hipótesis que tiene bastante fundamento, no es una teoría. Es que en la naturaleza los aminoácidos esenciales abundan. Hay mucho aminoácido esencial en la naturaleza, en las fuentes alimenticias que tenemos. Por eso es de que, habiendo tanto en el medio, en la alimentación cotidiana, a través de los años hemos debido ir evolucionando de tal manera que las enzimas para la síntesis de aminoácidos esenciales han ido desapareciendo, quedando fuera de uso, por
que resultaba un gasto de energía adicional y inservible porque la comida tenía bastantes aminoácidos esenciales. Esa es una de las hipótesis más sustentada, el por qué no podemos sintetizar todos los aminoácidos. Sería interesante preguntar al chat GPT si otros animales como los perritos están en la misma situación que nosotros o tienen una mayor capacidad. Número 2, vía anabólica, síntesis de ácidos grasos. Comer hidratos de carbono es la fuente principal para la síntesis de ácidos grasos. Las proteínas de nuestra dieta contribuyen, pero poco. No es importante, digamos, la cantidad de proteínas que consumimos en la dieta para pensar que esta es responsable del aumento de peso, de la obesidad. Debe estar claro eso. Por eso las dietas en general tienen como fundamento disminución básica de hidratos de carbono en lo posible, sustituir el volumen por carne, si es posible magra, sin mucha grasa, y verduras, ensaladas. Entonces, son los hidratos de carbono, entonces los principales responsables de insumos para la síntesis de ácidos grasos. Ahí están, hidratos de carbono, que mediante la glucosa y la glucólisis producen piruvato. El piruvato, como ya sabemos, va a ingresar a la mitocondria y allá mediante la piruvato deshidrogenasa se va a convertir en acetilcoenzima A. El siguiente paso, si es que han fijado algo en la memoria, es la condensación o unión de la acetilcoenzima A con el oxalacetato para formar citrato. Entonces, en la vía anabólica de síntesis de ácidos grasos, me pregunto, y no voy a esperar respuesta, me pregunto, ¿será importante que el ciclo siga funcionando en la vía catabólica del ciclo, que siga dando vueltas, entre comillas, esto así? Si estamos consumiendo gran cantidad de hidrato de carbono, podríamos suponer de que las necesidades energéticas están ya más que suficientemente proporcionadas y entonces va a haber una inhibición de la enzima piruvato deshidrogenasa que está más aquí abajo, perdón, isocitrato deshidrogenasa que está aquí abajo, se va a inhibir. ¿Por qué se va a inhibir? Porque tanto hidrato de carbono va a producir una gran cantidad de acetilcoenzima A y una gran cantidad de NADH. NADH y acetilcoenzima A se van a unir a la isocitrato deshidrogenasa y la van a inhibir. ¿Y qué va a pasar? El citrato va a seguir llegando, porque vamos a seguir comiendo hidratos de carbono y va a seguir llegando el citrato a través de este proceso y eso va a activar una lanzadera que va a sacar el citrato aquí afuera de la mitocondria, que es donde se hace la síntesis de ácidos grasos, no dentro, afuera de la mitocondria. Hasta lo que les decía. El isocitrato, que sería el siguiente paso, debería convertirse en alfa-cetoglutarato, pero en negro. La isocitrato deshidrogenasa se une al ATP, al acetilcoenzima A y al NADH y se inhibe, por lo que no hay más ciclo en la vía de producción de energía. Y ahí está, hemos puesto un cortafuegos. Y el citrato sale de la mitocondria, se vuelve a convertir en sus antecesores. No se olviden que la acetilcoenzima A más el oxalacetato ha dado citrato. Aquí afuera, mediante una enzima llamada citrato liasa, se va a reconvertir nuevamente en acetilcoenzima A y en oxalacetato. Y la acetilcoenzima A está lista para, ahí está el oxalacetato, está lista para ir hacia la síntesis de ácidos grasos. Y 3 ácidos grasos se van a unir al glicerol para darnos el triacilglicerol.
Aquí vemos nuevamente entonces esta última parte, como el citrato, aquí arribita, aquí abajito. Producto de hidratos de carbono, piruvato, acetilcoenzima A, que se une al oxalacetato, se convierte en citrato, aumenta de concentración porque el ciclo ha sido inhibido, una lanzadera lo saca fuera de la mitocondria y allá se reconvierte en oxalacetato y acetilcoenzima A, que se va hacia la síntesis de ácidos grasos. Bien, la tercera vía es la vía anabólica de síntesis de glucosa, que por su importancia es mejor que la dejemos para el día martes. Bien, muchachos, entonces aquí vamos a quedar para iniciar el día martes a las 7 menos cuarto. A las 7 menos cuarto vamos a dejar el link en el horario en la plataforma del Classroom. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? A la 1, a las 2 y a las 3. Chao, muchachos. Hasta luego. Hasta luego, doctor, gracias. Hasta luego, doctor.